Muy bien, ahora vamos a entrar a la palabra. Hay cosas que nunca debemos de olvidar y que a veces la familia nos lo exige, ¿no? O se enoja la esposa, o se enoja el esposo, o se enojan los hijos. Cuando te preguntan, ¿cuándo es el cumpleaños de tu esposa? Y que no sepas. Wow. ¿Cuándo es el cumpleaños de su esposa? Beto sí se acuerda porque lo traen bien entrenado. Digo porque... Ok. Bueno, no debemos de olvidarnos del día del cumpleaños de la esposa. No les digo el de mi esposa, pero ya está en unos cuantos días. Pero bueno, ¿qué otra cosa? No nos debemos de olvidar del cumpleaños de los hijos. Eso genera un problema, ¿verdad? Pues más problema vamos a tener nosotros, ustedes y yo, si nos olvidamos de lo que Dios quiere que no nos olvidemos. Y ese es el tema, lo que no debemos de olvidar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para suplicarte que nos respaldes con tu Espíritu Santo y nos permitas compartir esta palabra. Esta palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón compartir, es una palabra muy sencilla de entender, no es difícil de entender, lo difícil es obedecerla, Señor. Y aquí estamos, queremos que uses mi vida y que tú me permitas compartir esta palabra, que pueda llegar al corazón de tus hijos y de tus hijas aquí, para que no olvidemos aquellas cosas que tú nos muestras a través de tu palabra que no debemos de olvidar. Y entre esas está que no nos olvidemos de dónde nos sacaste, para que no nos llenemos de orgullo y de soberbia y nos alejemos de ti avergonzados. Dios, obra con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes. Y si alguno anda mal, alguno no está haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad, convéncelo con tu Espíritu Santo de que está mal, para que se corrija, se arrepienta y haga las cosas de acuerdo a tu voluntad. Y de esa manera él o ella busquen la felicidad y la bienaventuranza. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios por medio de su palabra nos dice que hay cosas que debemos de olvidar y nunca volverlas a recordar o nunca traerlas a la memoria. Pero también hay cosas que nunca debemos de olvidar, y entre esas cosas que no debemos de olvidar está el que nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios y que nos dio su palabra para que vivamos de acuerdo a ella todos los días de nuestra vida. Hace un momento yo me acerqué con algunos hermanos y hermanas para pedirles que si ellos pueden ayudarme a enriquecer el tema, y les pedí que si podrían ellos pasar aquí al frente y dar un breve testimonio de 2 o 3 minutos, que no se lleven más porque si no, no alcanzarían a darlos su testimonio, solamente que nos digan de dónde los sacó Dios o qué fue lo que hizo Dios para que ellos corrigieran su vida. ¿Sí? ¿Y para qué es esto? Porque es necesario que tanto papá y mamá nunca olvide de dónde lo sacó Dios o de qué lo liberó Dios o de qué lo sanó Dios. ¿Para qué? Para que le demos gracias y para que nunca nos olvidemos de hacer su voluntad cada día. Entonces ya por ahí a los hermanos les dije, así que al final les voy a pedir a los hermanos que les pedí que nos compartan ese breve testimonio para edificación de la iglesia y para que los hijos sepan también y crean en Dios y obedezcan a Dios aunque no lo vean. Entre esas cosas que no debemos olvidar está el que nunca olvidemos, repito, de dónde nos sacó Dios y que nos dio su palabra para que vivamos de acuerdo a ella todos los días de nuestra vida.
Es algo que Dios le recomendó directamente a su pueblo después de enviar las 10 plagas, de abrir el mar rojo para librarlos de Faraón y los egipcios, y antes de que entraran a tomar la tierra prometida, les dijo una y otra vez que no se olvidaran de todo lo que vieron y lo que Dios tuvo que hacer para sacarlos de Egipto y liberarlos. Y sobre todo que no se olvidaran de su palabra, la cual les hizo oír estando en el monte Horeb, para que se la aprendieran y vivieran conforme a ella todos los días de su vida. Y no solo eso, sino que se la enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 9 y 10, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Hago un paréntesis. ¿De qué no nos debemos de olvidar? De lo que nuestros ojos han visto. ¿Cuántos han visto a una persona poseída por el diablo y ser liberada? Muchos. ¿Cuántos han visto a un hermano o una hermana ser sanada de algo que ni los médicos pudieron sanarle? Muchos. ¿Cuántos han visto la restauración de una vida, de una familia? Muchos. Pues son cosas que no debemos de olvidar. Voy a volver a leer la cita que mencioné. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Por qué no nos debemos de olvidar? Porque esas cosas que hemos visto las tenemos que dar como testimonio para que otros crean en Dios aunque no lo vean y sean obedientes a su palabra. Luego dice: ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hago un paréntesis. Tú tienes que darle testimonio a tu hijo y a tu hija de cómo estabas antes de ser cristiano. A lo mejor algunos estábamos en la miseria, algunos rentábamos unos cuartitos, pero oramos al Señor y Dios nos cambió la vida y salimos de esos cuartitos y hoy ya tenemos casa propia. Eso tú se lo tienes que comentar a tu hijo y le digas: Dios me lo dio. No crean que lo obtuve por mi propia fuerza y mis capacidades, o porque soy muy listo, o porque terminé mi carrera profesional. No, Dios me lo dio en tiempos en los que yo no tenía nada. Se lo pedí y Él me respondió. Tú le tienes que platicar todo eso a tu hijo. Es más, hay quienes terminan su carrera profesional, le tendría que decir a su hijo y a su familia: hijos, gracias a Dios terminé mi carrera. Gracias a Dios, Él me proveyó de todo lo que necesité. Él me dio la sabiduría, Él me ayudó para que yo pudiera terminar la carrera. Por ahí hay un familiar muy cercano que cuando terminó su carrera no se le esperaba, pero en la universidad, en la UNAM, una maestra al final de la carrera de los alumnos que él atendió, les dijo: vénganse, vamos a darle gracias a Dios, porque gracias a Dios terminaron su carrera. No cualquiera la tiene, no cualquiera obtiene un título, y ustedes son privilegiados. Dios los bendijo, vamos a darle gracias. Le dieron gracias hasta la maestra, que creo que ni era cristiana. Son cosas que no debemos de olvidar y que las tenemos que platicar a los hijos, para que los hijos no se enaltezcan y no anden de groseros ni de rebeldes. Versículo 10 dice: el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán ¿a quién? A sus hijos. El primer objetivo de no olvidar lo que Dios hizo para liberar a su pueblo y de que lo reunió en el monte Horeb para hacerles oír su palabra, el primer objetivo, yo le dije: no se olviden. Ese objetivo fue y es que le creyeran a Él sin verlo, porque reúnemelos, y yo les di mi palabra y no me vieron. Entonces tenemos que enseñar. El primer objetivo, repito, de no olvidar lo que Dios hizo para liberar a su pueblo
y de que los reunió en el monte Oreb para hacerles oír su palabra fue y es que le creyeran sin verlo, y que los padres dieran y demos testimonio de los milagros que vieron y hemos visto, y que enseñaran y enseñemos a los hijos o generaciones futuras que Dios es real, aunque no lo vieron ni lo veamos, y que es todopoderoso, y que Dios les dio y nos dio su palabra para que la tomemos y la enseñemos como una forma de vida. Ese es uno de los 4 puntos que vamos a ver. Que no olvidemos que Dios nos permitió escuchar su palabra y nos permitió ver milagros y maravillas para que lo contemos a nuestros hijos y enseñemos a nuestros hijos a creer en Dios sin verlo y a ser obedientes a su palabra. Dice el versículo 10 en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice: cuando ustedes estaban en el monte Oreb, Dios me dijo que los reuniera delante de él, pues quería hablarles y enseñarles a obedecerlo todo el tiempo, para que del mismo modo ustedes enseñaran a sus hijos. Entonces, ¿cuál es el objetivo por el cual, bueno, Dios liberó al pueblo de Israel y les dijo que no, después de hacer milagros y maravillas, les dijo que no se olvidaran, pero le dijo a Moisés: reúnemelos, y los reunió y les hizo escuchar la palabra. ¿Para qué? Para que no lo olvidaran y para que fueran obedientes y para que la compartieran con sus hijos y les enseñaran a sus hijos a creer en Dios sin verlo y obedecerlo. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo, todos los días. Tú, papá y mamá, tienes que enseñar a tu hijo, a tu hija, a creer en Dios sin verlo. Tú le puedes platicar: yo estaba en estas condiciones. Yo estaba en esas condiciones, estaba enfermo, estaba tirado en una cama, pero le pedí a Dios que me sanara. Vinieron unos hermanos, sin que diga nombres de quién, para que la gloria solamente sea para Dios. Vinieron unos hermanos y oraron y me sanó Dios. Yo les pido a todos los que van a pasar a dar testimonio que no digan nombres. Si tienen que mencionar algún nombre, nomás digan: Dios hizo esto, me sanó, me cambió la vida, me sacó de la miseria, hoy estoy bien bendecido gracias a Él. Pero no diga nombres de personas. Alguien oró por mí. Si va a decir un testimonio en donde alguien oró por usted y lo sanó, lo liberó, no diga: alguien oró por mí, Dios me liberó y ahora soy libre de todo espíritu, de una enfermedad o de X cosas. ¿Ok? Entonces, el primer objetivo del por qué y para qué Dios liberó al pueblo de Israel y después los reunió para que enseñarles, hablarles su palabra, era para que tanto los padres le tuvieran que dar testimonio a los hijos y enseñar a los hijos a creer en Dios y a obedecerlo sin verlo. Por eso voy a volver a leer este versículo 10 en la traducción del lenguaje actual. Dice: cuando ustedes estaban en el monte Oreb, Dios me dijo que los reuniera delante de él, pues quería hablarles y enseñarles a obedecerlo todo el tiempo, para que del mismo modo ustedes enseñaran a sus hijos. ¿Ha servido el testimonio que usted tiene para ayudar a su hijo a creer en Dios? Hay cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas tremendas que deberían ser suficientes para que nuestros hijos, para que nosotros y nuestros hijos creamos en Dios y seamos obedientes a Dios, pero las tenemos que enseñar y las tenemos que compartir. El segundo objetivo y tercer objetivo, de acuerdo a este tema, por el cual Dios le dijo a su pueblo y hoy a ustedes y a mí, que no debemos y debieron de olvidarse de dónde los sacó Dios y de dónde nos sacó Dios, fue y es el segundo objetivo: para que todos le sirvieran y le sirvamos siempre. No debemos de olvidarnos de dónde nos sacó Dios o lo que hizo Dios en nosotros, para que el pueblo de Israel le sirviera y para que también nosotros hoy en día le sirvamos a Él. Voy a repetir esto. El segundo objetivo y tercer objetivo, de acuerdo a este tema, por el cual Dios le dijo a su pueblo y hoy a ustedes y a mí,
que no debemos y debieron de olvidarse de dónde los sacó Dios y de dónde nos sacó Dios fue, y es el segundo objetivo, para que todos le sirvieran y le sirvamos a Dios. Por eso no nos debemos de olvidar de dónde sacó Dios. ¿Para qué? Para que todos le sirvamos, todos nosotros, y nuestros hijos también le sirvan. Hace unos días estábamos orando, y siempre estamos orando, que Dios obre en el corazón de la iglesia para que todos tengan en su corazón el ánimo para servir. Pero los que le vamos a servir tenemos que hacerlo con alegría, tenemos que hacerlo con amor y nunca quejarnos de nada, porque es feo escuchar que alguien está haciendo algo y empiece con que, ay, ¿por qué nomás a mí? Está bien pesado, tantos hermanos que hay, ya se está quejando. Cuando es un privilegio, si te toca hacer una tarea solo, Señor, ayúdame, yo lo voy a hacer y lo hago por gratitud, lo hago con amor para ti. Y nunca quejarse. Ya cuando uno escucha que alguien se queja que es muy pesado, que es mucho tiempo, que es aquello y el otro, ya mejor lo dejamos y oramos por la persona, que siga creciendo en la fe, para que en su momento, cuando quiera servir, lo haga con alegría, y cuando se le pide, no cuando él quiere, porque hay quienes sirven cuando se quieren, no cuando Dios los necesita o cuando se les pide. Eso es triste para uno. Uno se da cuenta, ay, es que tal persona nomás quiere servir en lo que él quiere y cuando quiere, no cuando uno le pide ni donde uno quiere que le ayude a uno. Entonces uno tiene que, estamos orando por servidores, que Dios levante servidores y servidoras para que atiendan las diferentes actividades de la iglesia. Y bueno, pues en aquello que se les pide, si no pueden, pues se entiende que Dios sabe que no pueden y no pasa nada. Y el tercer objetivo, para que no fueran y no seamos idólatras, para que no creyeran y creamos en dioses, ídolos o imágenes, sino solo en Dios y su palabra. Así es que si hoy en día aquí hay alguien que todavía tiene su fe puesta en los ídolos, en las imágenes, o es muy devoto de la Virgen de no sé dónde, o es muy devota de la zancuda no sé qué, eso es idolatría. Y en ninguno de nosotros debemos de ser idólatras. No debemos de creer en las imágenes, ni creer en los ídolos, ni en los muñequitos de barro, ni de metal, ni de plata, ni en nada de eso, sino solo en Dios y su palabra. Dice Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6 del 10 al 14: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Entonces, ese es el tercer objetivo: no tener o no ser idólatras. Yo me acuerdo de una hermana a la que íbamos a visitar. La íbamos a visitar, ella apenas le estaban predicando la palabra y la íbamos a visitar. Una vez fuimos y de pronto vi un muñequito que nos sentó ahí en su sofá y eso, y nos puso a su muñequito a su lado, bien adornadito, bien pintadito y bien bonito. Y la siguiente vez creo volvimos a ver y ahí estaba el muñequito, y como que adrede lo puso más cerca de nosotros. Y como a los 15 días ya no lo vimos. Creo que lo rompió y lo echó a la basura, porque llegó ahí la hermana Socorro y creo que le dijo: eso es idolatría, eso es pecado, y se va a la basura. Yo no sé si fue ella o fue Vero, no lo sé. Y ahí está la hermana. Entonces la idolatría, hermanos, es como si estuvieras adorando a los demonios y a Satanás. ¿Quieren verlo? Vamos a ver 1 Corintios 10 del 19 al 20. No se la di esa cita aquí a Olivia, pero aquí la traigo, o no sé. Dice:
¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Ya vieron eso? ¿Ya vieron eso? Lo vamos a volver a repetir. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién se los sacrifican? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahí está. Por eso es que no debemos de adorar ídolos ni imágenes, porque el adorar un ídolo o una imagen, o ser devoto de una imagen o un ídolo, es como ser devoto de Satanás mismo. No, pienso yo que aquí todos somos cristianos ahorita, porque normalmente cuando hablamos de esto, pues tratamos de no ser tan fuertes, porque es muy duro decirle a alguien que adoró a la imagen o a los ídolos tanto tiempo, de pronto decirles que es como si hubiera estado orando al diablo, pues es como algo muy fuerte para ellos. El cuarto objetivo de no olvidar lo que Dios hizo o hace es para que cuando su pueblo o ustedes y yo hayamos prosperado y estemos saciados de toda clase de bienes, no nos enaltezcamos o nos llenemos de orgullo y nos olvidemos de que esa prosperidad y logros fue y es gracias a Dios. O cuando pasemos por momentos muy difíciles o pasemos por pruebas, nunca nos olvidemos de que Dios todo eso lo cambia en bendición para con los que le aman. Así que estemos saciados de bien o estemos pasando por pruebas o momentos difíciles, no nos olvidemos de lo que Dios hizo y de lo que puede hacer otra vez. Dios bendijo al pueblo de Israel en el desierto, envió las 10 plagas, abrió el mar para que pasaran en seco. Ya estando en el desierto, Dios hizo descender el maná para que comieran durante 40 años el pueblo de Israel. Ya estando en el desierto, Dios hizo brotar el agua de la peña para que no murieran de sed. Dios hizo milagros y maravillas en el desierto para bendecir a su pueblo. Tanto así que durante el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, no se le envejeció su ropa ni su calzado. Dice el Señor, no te olvides de dónde te saqué, no te olvides de que te saqué de ser esclavo en Egipto. No te olvides de eso, porque va a llegar el momento que vas a prosperar y vas a estar saciado de toda clase de bien y puedes enaltecerte o te puedes llenar de orgullo. Y no quiero que suceda eso, dice Dios. No quiero que te olvides de que esa prosperidad y logros fue y es gracias a Dios. Y también el Señor les dijo que no se deberían de olvidar de todo lo que Dios hizo, para que cuando estuvieran pasando por momentos muy difíciles o estuvieran pasando por pruebas, nunca se olvidaran de que todo eso Dios lo cambia en bendición para con los que le aman. Así que estemos saciados de bien o estemos pasando por pruebas o momentos difíciles, no nos olvidemos de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede hacer. Eso le dijo al pueblo de Israel, pero también se lo dice a usted y a mí. ¿Se acuerda cómo llegó a Cristo? ¿Se acuerda qué tenía? ¿Cómo estaba viviendo? Y se acuerda que Dios, se acuerda de eso y se debe acordar para qué, para que hoy que está bien, que no le falta nada, que ha prosperado mucho, no se olvide de que fue Dios el que lo prosperó y hasta el día de hoy lo ha prosperado. ¿Sí o no? Dice este libro de Deuteronomio, en el cual hemos basado el tema, en el capítulo 8, versos del 11 al 18, y se lo voy a leer, dice así: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides
del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. ¿Cuánta gente se llega a olvidar de cómo estaba antes de ser cristiano? Y cuando se convierten a Cristo, Dios los empieza a prosperar de una manera impresionante y muchos se van apartando de Dios. Muchos se olvidan de que fue Dios el que los hizo prosperar y los levantó y les dio el poder para hacer riquezas. Y se llenan de orgullo y se apartan de Dios. El verso 14 en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Hoy Dios nos está hablando de 4 cosas que no debemos de olvidar. ¿Para qué? Para que seamos obedientes a su palabra, para que no seamos idólatras, para que le sirvamos a Él y no a los ídolos, y para que no nos llenemos de orgullo y pensemos que lo que tenemos y lo que hemos logrado lo hemos logrado por nuestra propia fuerza, sino gracias a Él. ¿Gracias a quién? Es Dios. El objetivo de este 4 punto, repito, es que no nos olvidemos de dónde nos sacó Dios y no nos olvidemos de que Él es el que nos dio y nos da todo lo que tenemos. Y para que seamos obedientes siempre a su palabra y no nos llenemos de orgullo, o cuando estemos pasando por pruebas no nos olvidemos de los milagros que Dios hizo para que el pueblo de Israel fuera libre. Envió las 10 plagas, abrió el mar rojo para que su pueblo no se ahogara, los alimentó con el maná, hizo que el agua brotara de la roca para saciar su sed, su ropa y su calzado no se envejeció. Sin embargo, a pesar de tantos milagros, el pueblo de Dios entró a tomar la tierra prometida bajo el mando de Josué, y cuando muere Josué, el pueblo se olvidó de lo que Dios había hecho para liberarlos de Egipto y se olvidaron bien pronto de vivir de acuerdo a su palabra. Y así sucedió durante el tiempo de los jueces. Dice la palabra de Dios que mientras vivía el juez que en turno, el pueblo se acordaba de lo que Dios había hecho para liberarlos y volvían a tomar la palabra como su forma de vida. Pero muerto el juez, el pueblo se olvidaba bien pronto de lo que Dios había hecho para liberarlos de Egipto y de lo que Dios les había dicho, y hacían lo malo. Dice el Salmo 106, versículo 13. Repito, hermanos, Dios les dijo que no se olvidaran de estas 4 cosas de acuerdo a este tema. No se olviden de todo esto. Pero ya después de que muere Josué, se olvidaron bien pronto de todo e hicieron lo malo. De todo lo que Dios les había dicho que no se olvidaran, se olvidaron. Dice el Salmo 106, versículo 13: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Bien pronto. Y dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo 2, verso 19: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino.
En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice este mismo versículo: pero al morir el jefe, los israelitas volvían a pecar. Su comportamiento era peor que el de sus padres, pues servían y adoraban a otros dioses y tercamente se negaban a cambiar su actitud. No en vano, hermanos, no en vano, cuando Dios les dio su palabra a su pueblo y hoy a nosotros, les dijo y nos dice hoy a nosotros: no te olvides de todo lo que viste y de dónde te sacó Dios y de mi palabra, para que la obedezcas y les des testimonio y las enseñes a tus hijos o a las generaciones futuras. No nos debemos de olvidar lo que yo he vivido aquí, hermanos. A lo mejor yo ya voy de salida, yo no sé cuánto tiempo me quede de vida, pero lo que yo he vivido aquí, si me pongo a darles testimonio de todo lo que vivimos desde que me convertí a Cristo, no solamente cuando empezó la obra, porque desde que me convertí a Cristo empezaron a suceder cosas tremendas en mi vida. Echamos fuera demonios de gente poseída por el diablo, y yo tenía temor. Mi primer año, mi segundo año, Dios nos mostró cómo echar fuera demonios y los echábamos fuera nomás, pero era terrible. Enfréntate con un endemoniado allá atrás de los deshuesaderos, y antes no estaba alumbrado todo eso, ni había tanto deshuesadero, no había deshuesaderos. Y ahí en la oscuridad enfréntate a un hombre más alto que tú, que te habla con la voz del diablo y te dice: ¿qué quieres? ¿Quién eres? Y le digo: yo soy santos, yo soy santos, y en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Y cuando le digo te reprendo, Satanás, y la sangre de Cristo tiene poder, cae el endemoniado ahí en el piso y se pone a comer hierba. Unos minutos más quedó liberado para la gloria de Dios. Y así empezamos. Y les puedo platicar tantos testimonios de la grandeza de Dios, que aunque pasen los años yo los puedo seguir platicando para que crean. No es juego, el cristianismo es una forma de vida que Dios nos da para que vivamos libres del poder del diablo y para que seamos bienaventurados. No es una religión, y es real. Dios es real, el diablo es real. Y yo les digo eso, en un momento dado eso, para que ustedes también crean. ¿Y para qué? Para que seamos obedientes a su palabra, para que demos testimonio de su grandeza, para que no seamos idólatras y para que no nos llenemos de orgullo cuando Dios nos use o nos permita crecer económicamente o intelectualmente. Y creamos que porque somos bien abusados o porque somos bien listos, por eso somos ricos. No creamos eso. Eres rico y Dios te ha bendecido gracias a Él, por su misericordia. Él quiso bendecirte de tal forma. A mí Dios me ha querido bendecir de una forma impresionante en lo relacionado a la liberación, algunas sanidades, algunos hombres y mujeres que les he predicado se han arrepentido y hoy están viviendo vidas nuevas. ¿Y quién hizo eso? ¿Yo? No, hermanos. Eso lo hizo Dios. Por eso nos dio los dones del Espíritu y nos dio su poder para que demos testimonio y para que echemos fuera demonios. Marcos 16:15 dice: estas señales, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y señales de esas me siguen desde que me convertí a Cristo. Este año que pasó fueron liberadas varias personas en este lugar de posesión demoníaca y ni siquiera son de esta congregación, y hoy están viviendo vidas diferentes, gracias a Dios. ¿Gracias a quién? A Dios, no a mí, no a usted, es gracias a Dios. Que tienes un carro nuevo, que tienes casa nueva, gracias a Dios. Porque Dios da el poder para que hagas riquezas, Dios da el poder para que hagas casas, Dios da poder para que prosperes, Dios da el poder para que eches fuera demonios, Dios da el poder para que la gente sane. No somos nosotros, es Dios. Y Dios eso es lo que quiere, que no nos olvidemos de dónde nos sacó y que nos dijo que tenemos que oír su palabra y compartir su palabra y lo que hemos visto con las demás generaciones para que crean.
Creo yo que el tema es muy importante, pues nos recuerda que a partir de que nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos o fuimos liberados del poder del pecado y del diablo. Ahora nos toca dar testimonio de lo que Dios tuvo que hacer para que ustedes y yo seamos libres. Lo que tuvo que hacer Dios para que hoy ustedes y yo seamos libres, dice el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. Lo que Dios tuvo que hacer para que usted y yo seamos libres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que usted y yo seamos libres? Enviar a su Hijo Jesús a la tierra, morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Por eso eres libre del poder del diablo, por eso eres libre del poder de Satanás, por eso eres sano, por eso es que Dios te ha bendecido y has prosperado, porque Dios te ama y envió a Jesús a morir en una cruz para pagar por tus pecados y restaurar tu relación con Dios. Y quitar toda maldición de tu vida para que seas bendito, porque Jesús se hizo maldito yendo a la cruz para que tú y yo seamos benditos hoy. Así es que hoy en día tú eres bendito, es gracias al amor de Dios para contigo y para conmigo. Dios tuvo que enviar a la tierra a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para morir en una cruz y de esa forma pagar por nuestros pecados. Lo único que tuvimos o tenemos que hacer para ser libres del poder del pecado y del diablo es arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. A partir de ese momento ya tenemos la vida eterna y empezamos una vida nueva. Y para no olvidar lo que Dios hizo para que seamos libres, tenemos estos 4 puntos objetivos. ¿Qué tenemos que hacer para no olvidarnos? Primer objetivo, para no olvidar lo que Dios hizo para liberar a su pueblo. Lo reunió en el monte Horeb para hacerles oír su palabra y que los padres dieran, y hoy ustedes y yo demos testimonio de los milagros que vieron y hemos visto, y que enseñaran y enseñemos a los hijos o generaciones futuras que Dios es real, aunque no lo vieron ni lo veamos, y que es todopoderoso, y que Dios les dio y nos dio su palabra para que la tomemos y la enseñemos como una forma de vida a nuestros hijos. El segundo objetivo y tercer objetivo, de acuerdo a este tema, por el cual Dios le dijo a su pueblo y hoy a ustedes y a mí, que no debemos y debieron de olvidarse. ¿De dónde los sacó y de dónde nos sacó Dios? Fue y es el segundo objetivo, para que todos les sirvieran y les sirvamos. Nos liberó. Él dice que no nos olvidemos de dónde nos sacó, para que le sirvamos todos, para que le sirviera el pueblo de Israel y para que hoy en día usted y yo le sirvamos siempre. Así es que todos los que están aquí debemos de servir a Dios. No debo de tener problemas en buscar servidores para que me ayuden a acomodar sillas, que me ayuden a dar cursos, que me ayuden a moderar, que me ayuden en la alabanza. No debo de tener problema. Si Dios lo liberó a usted y lo sacó de ciertos lugares y está viviendo la vida nueva, usted tiene que tener en su corazón ese ánimo para servir a Dios. Nunca se olvide de dónde lo sacó a Dios. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él siempre. Y el tercer objetivo, de no olvidarnos de lo que Dios hizo, para que no fueran ni seamos idólatras, para que no creyeran y creamos en dioses, ídolos, imágenes, sino solo en Dios y su palabra. Yo no sé si algunos todavía usan algunas pulseritas por ahí, que cada que veo a alguien con una pulserita roja así, digo, ¿qué es eso? Algunos las usan como amuletos. Otros las usan para recordar que deben de caminar en santidad, creo yo. Sí, porque por ahí les di un día unas pulseritas que tenían que cargar aquí y decía santidad al Señor, ¿verdad? Por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Y por eso las traje y se las di. Por ahí todavía hay una, creo que la hermana todavía la usa. Sí, porque si no la usa, quién sabe cómo se porte. Pero bueno, gracias a Dios por ello. El tercer objetivo, repito, para que no fueran, el tercer objetivo por el cual no nos debemos de olvidar de dónde nos sacó Dios, es para que no fueran ni seamos idólatras, para que no creyeran ni creamos en otros dioses, ídolos o imágenes, sino solo en Dios y en su palabra.
El cuarto objetivo de no olvidar lo que Dios hizo o hace es para que cuando su pueblo o ustedes y yo hayamos prosperado y estemos saciados de toda clase de bienes, no nos enaltezcamos o nos llenemos de orgullo y no nos olvidemos de que esa prosperidad y logros fue y es gracias a Dios. O cuando pasemos por momentos muy difíciles o pasemos por pruebas, nunca nos olvidemos de que Dios todo eso lo cambia en bendición para con los que le aman. Así que estemos saciados de bien o estemos pasando por pruebas o momentos difíciles, no nos olvidemos de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede hacer en tu vida otra vez. No te olvides de que tú has mirado aquí gente poseída por el diablo y ser libre. No te olvides de que tú has visto a gente aquí enferma y ha sido sanada. No te olvides de que aquí hay hombres y mujeres que vivían una vida de pecado terrible y eran esclavos del alcohol, del vicio, y ahora son libres. No te olvides de eso para que seas obediente a su palabra, para que no seas idólatra, para que le sirvas y para que no te enorgullezcas en tu corazón. Qué fácil es enaltecerse en su corazón. A veces algunos nos empieza a usar tantito Dios y ya empezamos con una altivez y se nota. Tú no lo notas, pero hay quien lo nota. Hay quienes dicen: ay, hermano, tal servidor empezó a servir bien sencillito y ahora ya quiere caravana y alfombra roja. Ya no solamente quiere servir en el talento, ya no quiere otras cosas, pastor. Qué bueno que las anhele, no hay problema. Si es de Dios, Dios lo pone, ¿o no? Así es. Qué fácil es perder el piso, hermanos, ¿o no? En conclusión, hay cosas que la Biblia dice que debemos de olvidar, pero hay cosas que no debemos de olvidar. Como nunca te olvides de los libros de la Biblia. Yo luego estoy en el baño, me estoy bañando y termino, me hago unos ejercicios y empiezo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y me los repito. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil olvidarlos. Hay niños y niñas que pasan aquí o pasan aquí, se acordan, se pasan y me dan todos los libros de la Biblia. Le preguntas al mes, ¿ya los olvidó? Hay temas que Dios te da aquí y te la dio Dios, apenas te lo dieron y te preguntan allá afuera: oye, ¿y cuál fue el tema? Ay, espérate, se me olvidó, espérate, ¿de qué trató? ¿De qué trató? Ah, sí, ya me acuerdo. Se nos olvida bien fácil. Por eso dice Santiago: no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque no son bienaventurados los oidores, sino los hacedores. Por eso es muy importante este tema, que no nos olvidemos nunca de dónde nos sacó Dios. Cómo estén viviendo cada quien. A lo mejor hoy Dios te está recordando algo y dices: ay, no he sido obediente en esto. Híjoles. Súbanse aquí, por favor, porque aquí van a pasar en filita. A ver, voy a darle oportunidad a Miguel que pase aquí al principio. Vente, Miguel. Este hombre tiene un testimonio impresionante. Y les digo una cosa: a lo mejor no es perfecto, pero les digo una cosa. A la gente que le dice: ¿quieres prosperar? Busca a Dios. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que te cambie Dios la vida? Busca a Dios. ¿Sabes lo que tengo? Lo que tengo, bueno, mejor que Él se los diga. Dios les bendiga. Híjole, pues yo no tengo mucha facilidad de palabra, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pues a mí me sacó Dios primero me liberó. Creo que muchos de ustedes ya conocen mi testimonio, que yo era atormentado por espíritus. Acudí con sacerdotes, hechiceros, espiritistas, brujos, doctores, y pues nadie pudo liberarme hasta que conocimos de la palabra. Dice su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y aquí estamos para la gloria de Dios. Ya después de ahí pues nos fuimos para Pachuca. Así como estoy de mi cabeza, así llegamos a Pachuca, sin nada. Y ya conocí a mi esposa aquí, nos fuimos para Pachuca y pues ahí empezamos a trabajar de ceros. No teníamos nada, no
no tenía yo ni para el taxi, para buscar de Dios. Yo me acuerdo que allá unos hermanos me invitaban al templo, no tenía yo dinero, no tenía yo cómo ir al templo, pero pues yo me ponía en las manos de Dios y yo confiaba en Él. Sin dinero me iba yo al templo. En el camino iba yo platicando con el taxista. Ya cuando llegaba y le decía yo que me bajara enfrente del templo, me decía que si me congregaba, le decía yo que sí, no me cobraba. Varias veces me pasó esa parte. Después de ahí, pues la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas, verdad? Porque siempre yo me congregué, le pedí, oré y me prosperó mucho, hermanos. Mucho. ¿No? Ni yo me imaginaba la magnitud de lo que me iba a prosperar el Señor. Pero también me pasó algo que dijo ahorita el pastor. Tuve casas, tuve camionetas, viajes, pero después cuando ya tuve todo sentí que ya era por mí, no por Dios. Me ganó la soberbia y de tener camionetas, casas, empleados y todo. No tuve nada. Quedé peor que como estaba, sin casas, sin camionetas, sin empleados, sin vender. Tenía yo negocios, se me hacía la fila de gente. Tenía yo los mismos trabajadores, pero no tenía yo gente. Hasta que aprendí que si no ponemos en primer lugar a Dios, no tenemos nada. Él nos da todo, Él nos da, Él nos quita. Si no sabemos prepararnos para la bendición que Él tiene para nosotros. Por eso ahora les digo que qué lugar ocupa Dios en su vida, porque si lo ponen a Él, Él les va a dar todo. De ahí para acá me doblé mis rodillas, me arrepentí, he puesto en primer lugar a Él y pues hemos sido muy bendecidos en Pachuca junto con mis hijos. Tenemos varios negocios, varias empresas y cada que compramos una propiedad, una camioneta, doblamos rodillas, mi esposa, mis hijos y nosotros, dándole la gloria y la honra a Él. A Dios la gloria. Bueno, hermanos, Dios ¿Sí se escucha les allá bendiga atrás? a todos. Necesita pegarse el micrófono o que le suban tantito. Yo quiero darle gracias a Dios porque a mí me ha rescatado era una persona muy iracunda, enojona, pues también, como vengo de familia alcohólica, no como tal lo tomé para mí en el sentido de ponerme igual, gustarme el alcoholismo, pero sí hubo una ocasión en que estuve muy para querer hacer o seguir haciendo las cosas que mis padres hacían. De ahí he aprendido a no juzgar, he pedido perdón por todas esas cosas que en su momento me afectaron y le doy gracias a Dios porque de una manera maravillosa Dios se ha mostrado fiel, ha tenido mucha misericordia tanto de nosotros, ahora ya como madre, como esposa, como suegra, como abuela, me ha bendecido de una manera sobrenatural. Un testimonio muy grande fue el que hizo en la vida de mi hija, pues mi hija estuvo al borde de la muerte y Dios la ha dejado con un propósito. Ahora lo sé, me costó mucho trabajo aceptarlo al grado de entregarle la vida de mi hija al Señor, pero Dios tuvo control de todo, ha restaurado mi matrimonio, ha restaurado nuestros lazos familiares como hijos, como familia. Le doy gracias a Dios por todo lo que hace y porque sigue haciendo su obra sobre nosotros. Dios les bendice, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendice, hermanos. Voy a ser breve porque mi testimonio pues, es muy largo, dice el pastor. No, nomás 2 minutos. 2 minutitos, 3. Antes de conocer al Señor, yo era el clásico macho mexicano. Siempre fui muy alcohólico, a mí me encantaba el alcohol. Yo le decía a mi esposa que nunca iba a dejar de tomar. Yo siempre le dije, nunca voy a dejar de tomar. A mí me encanta el alcohol, lo disfruto y nunca voy a dejar de hacerlo. ¿Para qué voy a decirte ahorita, ya no lo voy a volver a hacer y dentro de 8 días lo vuelvo a hacer? Pero pues el Señor cambia los planes, ¿no? Y bueno, aparte de eso, era muy posesivo con mi esposa, tenía unos celos enfermizos,
Hice muchas cosas estando borracho, en estado de ebriedad, muchas cosas que me dan vergüenza acordarme y mejor no lo comento. Pero le doy gracias a Dios que el Señor me ha rescatado. A raíz de que conozco del Señor Jesús, me ha transformado, me sigue ayudando, me sigue transformando, porque el pastor nos lo ha comentado: mientras tengamos este cuerpo de carne pecaminoso, pues vamos a seguir teniendo luchas. Entonces, seguido le digo al Señor: ayúdame a seguir siendo mejor esposo, mejor padre, mejor suegro, mejor abuelo, mejor siervo tuyo. Quiero ayudar en el templo, quiero servirte de algo, Señor. Si mi vida te sirve de algo, pues úsala para ti, para tu ministerio. Entonces, pues es mi testimonio breve, y la gloria siempre va a ser para Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendice, hermanos. Pues a mí el Señor me rescató de que yo era idólatra, estaba en el coro de la Iglesia Católica. Me rescató de ser grosera, decía muchas palabras que no son buenas. Me rescató de ser fornicaria, me rescató de andar en el mundo, en el baile, en el alcohol. De todo eso me rescató el Señor, y doy la gloria a Dios porque ha cambiado mi lamento en danza. Gloria a Dios. Mis hijos ahora conocen del Señor, y sé que en su tiempo el Señor hará las cosas grandes y maravillosas en la vida de cada uno de mis hijos. Mis nietas viven una vida muy diferente, y todo eso es para la gloria de Dios. Bendiciones, hermanos. Pues, ¿de dónde me sacó Dios? Dios me sacó de ser una persona agresiva. Dios me sacó del alcoholismo, de fumar y de no respetar a mi esposo, porque pues la verdad tenía yo un genio muy malo. De ahí me rescató el Señor, y a consecuencia de todo ello tocó mi corazón a través de la liberación de mi hijo, que no fue una liberación, fueron varias. Entonces Dios habló a mi vida, y le dije que qué quería de mí. Quería mi transformación, y Él lo hizo, hermanos. Para su gloria y honra, cambió mi corazón y mis formas de vivir, y le dio esa sanidad a mi hijo a través de esas liberaciones. Por eso hoy lo glorifico y hoy le sirvo, para su gloria y honra. ¿En dónde le sirve? ¿En dónde sirve? Sirvo en el pueblo del Rosario, hermanos. En la alabanza. En la alabanza, para su gloria y honra, porque Dios es bueno. Gloria a ti, Señor. Para la gloria de Dios. Hermanos, bueno, a mí Dios me rescató anteriormente. Para los que ya me conocen, yo vengo del estado de Guerrero. Antes de acercarme a Dios, yo andaba con personas malas, me juntaba con muchas personas malas, enfocado hacia el narcotráfico, de las drogas, perdón. Yo manejaba un vehículo público del servicio público, las cuales en algunas ocasiones yo me pedían mis servicios y trabajaba para ellos. Llevábamos drogas, llevábamos algunas veces mucho dinero, cantidades grandes, y esos días pues fueron avanzando hasta que un día mataron a una persona a la cual pues siempre requería de mis servicios. Dios me sacó de toda esa maldad, esa perversidad, conocí a mi esposa, llegué al Estado de México. La verdad, conocí de mi Señor Jesucristo, y la verdad, hermanos, fue lo mejor que me ha pasado en esta vida, que me humillaron, sufrí muchas cosas aquí, como no tienen una idea, hermanos. Empecé desde cero, conocí de Cristo, Dios me levantó. Ahora sirvo aquí en las reuniones de varones y los viernes de oración. Soy licenciado en Derecho, y lo digo con mucho orgullo, porque Dios me levantó y me sacó de la basura, y le doy gracias a Dios. Dios le permitió terminar su carrera. Dios les bendice, hermanos. Buenos días. El Señor me sacó del lodo cenagoso,
del pozo de la desesperación, hermanos. Transformó mi luto en alegría. Yo era una mujer muy enojona, muy maldiciente, enseñada por mis padres. También llegué a hacer brujería. Y el día de hoy le doy la gloria a Dios que el Señor me rescató de todo eso. Me sentía yo muy deprimida. Cuando yo llego a la iglesia en el 2012, yo era una mujer muy deprimida, en desesperación. Tanto así por los problemas que yo tenía o vivía en mi casa, que pensaba que era la única que sufría en mi casa, ¿verdad? En mis cuatro paredes. Llegué a pensar en ser una mujer indigente. Y les decía a mis hijas, me voy a ir a la calle y no me va a interesar nada y voy a andar borracha, mugrosa, miada de los perros, le digo, y alcohólica. Y les decía, como yo tenía un negocio, le decía a mis hijas, se los voy a dejar a ustedes, pero cada 8 días voy a venir para que me den dinero, si no, como me emborracho. Quería poner a trabajar a mis hijas para mantener mi vicio, ¿verdad? Pero le doy la gloria al Señor porque Él me ha rescatado de todo eso y el día de hoy le doy la gloria a Dios. Yo llegué en el 2012 aquí, hermanas. Me casé en el 84 por lo civil. En el año 19 el Señor me permitió hacer mi pacto delante de mi esposo. Siempre que yo llegaba los domingos, desde que yo llegué empiezo a tomar mis cursos y cada que llegaba los domingos a mi casa le decía a mi esposo, cásate conmigo. Pero yo no le decía por qué, porque yo sabía que vivía en fornicación y yo quería agradar al Señor. Y le doy la gloria a Dios porque Él me permitió hacer mi pacto en julio del 19. Y el día de hoy le doy la gloria a Dios porque mis hijas están aquí, mis yernos están aquí, Gloria a mis Dios, nietas aleluya. están aquí. A Dios la gloria. Mi hermana está aquí, mis sobrinos, y le doy la gloria a Dios. Y el Señor me dio una promesa que me dijo que trabajara y que mi trabajo no iba a ser en vano. Así que, hermanos, yo le doy la gloria a Dios y le doy las gracias a Dios por todo lo que ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en mi vida. Yo sé que no soy perfecta y yo necesito estar aquí porque el Señor ahora sí demanda de mí y aún así yo necesito del Señor todos los días de mi vida porque a veces no quiero volver atrás. Y el Señor, ahora sí, yo declaro esa palabra que yo y mi casa serviremos al Señor y yo le creo al Señor. Y por eso estoy Amén. aquí y le sirvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana, por compartirnos. Aleluya. Dios les bendice, hermanos. El Señor me rescató de muchas cosas. Primeramente, verdaderamente Él es bueno conmigo. Ha restaurado mi matrimonio. Me sacó del baile. Yo era una persona que me deleitaba en bailar y hacía rueda y me gozaba, tomaba. Y ahora comprendo muchas cosas porque tomaba. El Señor ha sido bueno y misericordioso conmigo que ha restaurado cada parte íntima de mí, porque he dejado de decir groserías. Era una mujer que a mis hijos los maltraté mucho y de pura mamá para arriba les hablaba, porque eran mis hijos, porque me pertenecían. A mi hija la maltraté mucho, a mi Abby, y puedo decir que ahora eso lo ha cambiado y lo ha transformado. Mi carácter también, hermanos, porque soy una mujer de carácter muy fuerte, porque mi padre me maltrató mucho. Pero ante todo,
Doy gracias a Dios cuando el Señor llegó a mi vida y cambió y me transformó, porque ahora puede salir de mi boca pura bendición. Ya no digo groserías desde que yo recibí al Señor. Fui una persona que me costó mucho trabajo, hermanos, y hasta el día de ahora lucho con mi carácter. Pero hay temor en mi corazón en cada instante, porque sé que el Señor vive en mi corazón, en mi casa y con mi esposo. Y me ha dado una familia hermosa, hablando de mis hijos, de mis nietos. Y glorifico el nombre de mi Padre Celestial, porque Él no me ha dejado nunca. Y me gozo en estar en su presencia, en servirle y saber que la mujer que vivía en mí murió y puso otra nueva Olivia. Y eso es para gloria y honra de Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Estas lágrimas son de gozo, son de alegría. Ponte el Porque, micrófono. golpeaba mucho a mi esposa. ¿Sí? Imagínense, ella le decía groserías, mis hijos veían cómo la golpeaba. Pero y transformó mi vida. Ya no soy como era antes. Ahorita quiero mucho a mi esposa, la amo mucho, ¿sí? Y desde que conocí a Dios ya no le he puesto una mano encima. Dios es bueno y Dios me ha transformado. Y la quiero muchísimo, tanto a ella como a mis hijos, a mis nietos, porque es la bendición del Señor, hermanos. Te quiero mucho, hermanos. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, Dios les bendice. Di mi testimonio de que pues Dios me sanó de mi cadera, yo no podía caminar. Y también doy gracias a Dios porque exactamente en la pandemia mi esposo le detectaron una enfermedad en los riñones. Está el doctor que tenía cáncer. Oramos mucho por mi esposo y en la pandemia pues todos en casa pues ya no teníamos trabajo. Llegaba el pastor, llegaban familias, nos daban despensa, Dios nos sustentó en cada momento. Y para la gloria de Dios, Dios sanó a mi esposo. Y también a mi hija, la más pequeña, le decían que mi hija no iba a crecer, que iba a ser chaparrita, que ella con el tiempo iba a perder su audición, la vista. Y para la gloria de Dios, mi hija sigue creciendo, mi hija sana para la gloria de Dios. Y glorifico al Señor. Y ahora mi casa y yo servimos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Pues les voy a comentar un poquito porque como el tiempo es corto, pues el Señor me sacó de algo pues muy fuerte. Yo quedé viuda a los 29 años con 5 bendiciones que Dios me dio. Lo saqué adelante a todos, pero lo más feo para mí y en mi vida fue que yo me metí a pues hacer cosas como tenía un espíritu de adivinación muy fuerte. Con eso yo mantenía a mis hijos. Uno de mis hijos andaba en la peor banda que había aquí, pero llegó la palabra de Dios, se convirtieron a Cristo muchos jóvenes de aquí de la colonia. Entonces yo le agradezco a Dios porque nos sacó de lo más vil y de lo más menospreciado. Yo tuve una liberación muy fuerte cuando me quitaron ese espíritu de adivinación que yo tenía. Y fue algo muy terrible, algo que presenció mi hija Verónica. Y le agradezco a Dios que me haya sacado de toda esa inmundicia que viví. Le agradezco a Dios porque me iban a cortar los 2 pies. Pero miren, Dios me sanó, Dios ha obrado en mi vida muchísimas cosas. Yo sé que para Él no hay nada imposible
y que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos responderá. La palabra que Él me dio cuando yo conocí a Dios fue que Él me halló en tierra de desierto y en yelmo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, la instruyó, la guardó como a la niña de sus ojos. Gloria a Y Dios. así me considero yo, la niña de sus ojos del Señor, que así me cuida y así me ve. Cuando yo trato de fallar porque no soy perfecta, el Señor me levanta con un amor tan grande que me habla a través de su palabra, como el día de hoy en la predicación. Y me ha dicho, no te olvides de dónde te saqué. Le doy la gloria y la honra a Dios por esa liberación que yo tuve, porque de ahí mis hijos conocieron al Señor. Mis hijas están sirviendo aquí en la iglesia. Yo sigo sirviendo en la iglesia hasta que el Señor quiera. Gracias. Gracias, hermana, por compartirnos. A Dios la gloria, la honra y la alabanza, aleluya. De Él. Cierra tus ojos ahí donde estás y dale gracias. Si hay necesidad de pedirle perdón a Dios, pídele perdón. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para pedirte que tengas misericordia y perdones los pecados que hayamos cometido. Seguramente algunos de los que estamos aquí hemos cometido algún pecado. Señor, perdona. Tu palabra nos muestra que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, y que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdona las faltas que hemos cometido algunos de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque hoy hablaste a nuestras vidas para que no nos olvidemos de dónde nos sacaste. No nos olvidemos de que tú nos permitiste oír tu palabra para que seamos obedientes a ella. Tú nos permitiste ver cosas que no habíamos visto para que las compartamos con los hijos y ellos crean y sean obedientes a tu palabra. Tú nos sacaste del pecado, de la maldad, nos rescataste, restauraste nuestra vida, nuestro matrimonio. Y hoy estamos aquí, Señor, para sirviéndote. Nos rescataste para servirte y te damos gracias por todo ello.